Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre comunicación interna y externa en los ámbitos de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Aquí os saluda Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación presentaciones. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la comunicación bastante singular, porque no es solamente la comunicación interna con nuestros equipos o externa a nuestros clientes, sino la comunicación, el diálogo que establecemos los usuarios con los productos. Es decir, entender el diseño como un lenguaje. Y para ello vamos a conversar con Eduardo Manchado, que es licenciado en Bellas Artes y profesor en la titulación de diseño en el grado de Ingeniería de Diseño y en el máster de Ingeniería de Diseño de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿quién eres? Pues soy un profesor en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Doy clase en el grado de Ingeniería de Diseño y en el máster, como has dicho. Llevo muchos años dedicándome al diseño de producto, al diseño gráfico y especialmente interesado precisamente en todo lo que tiene que ver con cómo nos comunicamos con los productos y cómo nos relacionamos con ellos, a través de ellos, por medio de ellos, etc. Además, esto es especialmente novedoso porque, claro, yo cuando estudié Ingeniería Industrial, yo hice una especialidad de diseño de máquinas y vehículos, pero nos centrábamos más en el diseño en sí del producto, en su función, y teníamos en cuenta parámetros de seguridad, parámetros de agarre, la calidad y la durabilidad de los materiales, etcétera, que puedas desmoldearlo, por ejemplo. Pero ese diálogo que tiene el producto, y no hay más que ver cómo son los teléfonos, cómo son los relojes, etcétera, es como que es en los últimos años donde se le ha dado más fuerza. ¿Tú esto lo has notado en las generaciones en las que están entrando ahora de estudiantes? Sí, realmente es un cambio de perspectiva más que un cambio de nuestra relación con el producto. Quiero decir, al final ocurre que la disciplina de diseño industrial es relativamente joven y la autorreflexión sobre lo que es el diseño también es relativamente joven, ¿no? Pero al diseñar un producto siempre ha consistido en organizar tecnología de una determinada manera, es lo que estabas explicando tú, organizar tecnología de una determinada manera para resolver la necesidad de alguien. Y eso es lo que llamamos la funcionalidad del producto. Pero organizar tecnología para resolver la necesidad de alguien implica que esas necesidades son muy diversas. Hay necesidades que son emocionales, hay necesidades que son de comprensión del funcionamiento del producto, que el producto te prevenga de algo que tiene que hacer o te invite a ejecutar una determinada acción que tú tienes que hacer o a manipularlo de una determinada manera o directamente te seduzca para que tú optes por ese producto en el mercado. Entonces, esas son necesidades que el producto debe resolver. Y por tanto deberíamos configurar el producto también para resolver esas necesidades y disponer la tecnología que sirve para construir el producto para resolver esas necesidades. No deja de ser una necesidad ergonómica. La ergonomía se compone de antropometría, biomecánica y psicología. Entonces la antropometría, tú diseñas una carcasa para que pueda desmoldear y para que quepa en la mano de un usuario y para que no pese más de la cuenta y la pueda utilizar de una buena manera, pero también hay un campo importante que es diseñar esa carcasa para que el usuario entienda el producto, lo reconozca, sepa de qué producto se trata, sepa que es el producto que va a resolver su necesidad, que lo pueda utilizar de una manera intuitiva y sencilla sin generar frustraciones o errores o accidentes, ¿no? O malos usos. Entonces, en todo eso es clave que el producto sea capaz de comunicar cosas al usuario. Y lo que sí que ha cambiado en los últimos años es que esto era así hace 40 años, ya era así hace 40 años. A lo mejor no éramos muy conscientes y esa es una primera diferencia. La segunda diferencia que es muy importante es que desde hace muy poco tiempo no solo nosotros tenemos la inteligencia para entender al producto, sino que el producto empieza a tener suficiente inteligencia como para entendernos a nosotros. Para que le expliquemos cosas, para que le pidamos cosas o para que le demos instrucciones de maneras alternativas a cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Eso sí que es un cambio revolucionario. ¿Y para qué te dedicas a enseñar diseño en la Escuela de Ingeniería? Alguna vez en alguna conversación con estudiantes me han preguntado un poco cuál es el camino por el que llegas ahí y tal, y al final la respuesta es no lo he podido evitar. Hay un
una frase que a veces utilizamos con los estudiantes, un poco así para motivar, pero que es verdad, ¿no? Que es el rollo de Spider-Man, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hay cosas que no puedes evitar y tal y cual, ¿no? Al final son caminos que te van llevando, no puedes evitar pensar cuando hay un problema en cuál sería la posible solución, no puedes evitar pensar en de qué podría construir con estas piezas que están aquí o con estos recursos que tengo. Tienes, no sé, supongo que tienes una estructura mental que de partida está enfocada de esa manera y lo que va pasando es que con el tiempo vas entrenando cada vez más eso. Entonces llega un momento en que te acostumbras. A los estudiantes de primero, a veces les comento, sois el tipo de persona que cuando termináis primero vuestros amigos os van a consultar para comprar un teléfono móvil, porque supondrán que sabéis más que ellos, y sois el tipo de personas que cuando terminéis segundo curso, posiblemente a mitad de la carrera, ya ningún amigo os va a querer preguntar para comprar un teléfono móvil, porque le vais a empezar a preguntar, pero ¿y para qué quieres el teléfono móvil? Exactamente cuál es tu necesidad, defíneme cuál es el rango de no sé qué, necesito más información de todas las opciones que hay, tengo que hacer un estudio prospectivo, porque es una estructura mental que se ejercita, ¿no? Es que al final el diseño en sí es un lenguaje. Esto creo que lo vas viviendo, porque como es un lenguaje es una manera de relacionarte con el producto, no solamente de cómo lo utilizas, sino de las opciones y las soluciones que te está dando. Al final, que un producto no es qué problema estás resolviendo, y el diseño, la forma de relacionarte con él, a veces tiene que ver con un agarre, a veces tiene que ver con un material, con un color o con una interacción, ¿no? Es decir, nadie mira ya el manual de instrucciones de un software. Tú en cuanto te descargas una aplicación ya sabes cómo funciona. Eso es diseño. Lo que decía Dieter Rams, ¿no? de Brown, que el diseño tiene que ser no diseño. Entonces, a mí me parece que vuestro trabajo tiene el gran reto de empezar en un papel en blanco y ver cuál es la definición exacta del problema y cómo este producto lo va a resolver, ¿no? Y para eso... Es que me he puesto un poco filosófico, Eduardo. Vamos a ponernos nada más en harina. Yo te propongo que hagamos un viaje por los 5 sentidos. Que seguramente cuando pensamos en diseño pensamos en la vista. Entonces, la semiótica que estudiáis y que enseñáis, ¿no? O la iconografía. ¿Cuál ha sido lo que tú consideras el gran avance en los últimos años desde el punto de vista del diseño de producto en lo visual? En lo visual, el gran salto evidentemente son los interfaces y la interacción. Es decir, al final es verdad que cuando se habla de diseño formal, bueno, en general cuando se habla de comunicación tendemos a pensar mucho en la vista, porque es pues es el sentido más inmediato, el más intenso. Si piensas en cómo se formula el funcionamiento de nuestro cerebro en cuanto a la percepción de la comunicación, etcétera, la formulación de las leyes gestálticas se apoya principalmente en modelos visuales. La percepción de figura-fondo, generalmente se emplea el ejemplo de una figura sobre un paisaje, ¿no? Para hablar de figura-fondo, pero podría hablarse exactamente igual de un solo de guitarra sobre un fondo de batería y bajo, y seguiría siendo figura-fondo. Y de hecho los principios aplicables en cuanto a que se percibe en un plano más próximo, que tiene una mayor relevancia, etcétera, que puedes establecer una selección del estímulo y focalizar tu atención independientemente de la capacidad, de la potencia física que tenga el estímulo, que en un caso sería la potencia lumínica o visual, en otro caso sería los decibelios, y sin embargo nosotros podemos centrar el interés de nuestro cerebro en uno u otro. Es decir, esos principios se aplican a cualquiera de los sentidos, pero esencialmente se han venido refiriendo principalmente a los estímulos visuales. Como consecuencia de esto, y también porque las primeras teorías de diseño partían de las artes plásticas, ¿no? Desde la escuela Bauhaus. Los primeros profesores que había en la Bauhaus original eran principalmente pintores y dibujantes, ¿no? Y sin embargo daban clase de diseño industrial en 3 dimensiones. También eran arquitectos. Bueno, de hecho en la Bauhaus, cuando Walter Gropius, la arquitectura es cuando se ve como algo más que hacer casas. Es que la arquitectura, Mies van der Rohe y demás, es, oye, cómo diseñas una silla, por ejemplo, ¿no? La silla Basili, la silla Barcelona, Mies van der Rohe, etcétera, ¿no?
Quiero Es una decir estructura en sí. que por eso en el diseño quizá de hace 20 o 30 años, cuando se hablaba del desarrollo formal, se hablaba principalmente de lo perceptible por medio de la vista. Es decir, geometrías, colores, morfologías. Quizás he empezado a hablar un poquito también de lo táctil, ¿no? Texturas, aristas, volúmenes o pesos. Con los estudiantes de primer curso en la asignatura de Fundamentos y Comunicación de Producto, que es la primera que tienen de taller, les decimos, sí, es verdad, diseño formal, pero diseño formal no es la geometría del producto. Diseño formal es cualquier parte del producto que sea perceptible por los sentidos. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la forma de un producto, no me refiero solo a lo que cabe en un plano con sus cotas. Nos referimos a cualquier cosa que un ser humano puede percibir por medio de sus sentidos. Y todo eso es morfología y es diseño formal. Entonces, efectivamente, hay color, hay geometría, pero hay distribución de pesos, hay sonidos, hay olores, hay el hecho de que te contenga a ti o tú lo contengas a él, ¿no? Una relación de escala, referencias culturales, todo lo que es perceptible por medio de los sentidos y es capaz de generar una imagen mental, semántica en nuestra cabeza. Eso es diseño formal. Entonces, dado que la gente tenemos por defecto a pensar en el diseño como algo visual, vamos a dar un paso más allá para que así la gente que nos está escuchando diga, jolín, es lo que estoy aprendiendo con Eduardo. Vamos a saltar de la vista al oído, porque es un lenguaje, y no solamente el hacer música, sino el cómo los sonidos son parte del lenguaje en el que el producto dialoga con nosotros. Y en esto además tenéis proyectos en los que estáis trabajando. Sí, este sería un poco el siguiente paso, digamos, ¿no? Yo creo que todo el tema también de los productos Smart nos ha permitido avanzar mucho en esa línea. Cuando tú recibes un WhatsApp, el primer estímulo que recibes posiblemente es sonoro y o táctil. Es decir, escuchas una alarma y quizá, según como tengas configurado el teléfono, percibes una vibración. Ese es un estímulo sonoro y es un estímulo táctil. Después, tu pantalla es principalmente visual, es una interfaz visual y táctil, ¿no? Lo manipulas con la pantalla táctil y lo que percibes es visual. Hace mucho tiempo ya que los productos generan sonidos que nos explican cosas. Yo estoy en el cuarto de estar de mi casa y sé que la lavadora ha empezado a centrifugar porque escucho un sonido determinado. O sé que todo está yendo ok con mi coche porque el motor suena de un determinado modo o suena de un modo distinto que me hace pensar que algo no va bien. Cualquier persona su coche se lo sabe perfectamente y sabes que algo no va bien si este sonido no es igual que claro, antes. Entonces en un coche de última generación que es totalmente silencioso, como pasa con un vehículo eléctrico, por ejemplo, quizá no hay un sonido que me indique un sonido natural que me indica que algo no está bien. Entonces, posiblemente desde el punto de vista de diseño sí que es necesario que el usuario sea capaz de percibir que algo no va bien. Si no lo va a percibir de manera intuitiva, porque hay un cambio del sonido de la propia performance del producto, quizá lo que tenemos que hacer como diseñadores es dotar al vehículo o al producto que sea de la capacidad de generar un sonido que explique que todo va bien o todo no va bien. Y esto es algo que experimentamos cotidianamente y de lo que no somos muy conscientes. Por ejemplo, cuando tú entras en tu coche y no te pones el cinturón de seguridad, generalmente se activa un estímulo que es visual, un testigo en tu panel de instrumentos donde aparece un dibujito, un pictograma que tú asocias a posiblemente una figura humana con una banda por encima que representa el cinturón de color rojo para que representes mediante el estímulo geométrico a qué se refiere, y el color te indica la gravedad del aviso que te está dando el producto, pero posiblemente viene acompañado de un sonido que lo que hace es reforzar ese mensaje. El pip, 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 ¿no? Un ding, una campana. Ese mensaje es el mismo mensaje, es ponte el cinturón, que me está viniendo por el canal de sonido y por el canal visual. Generalmente el estímulo en mi panel de instrumentos quizá no cambia, como mucho puede empezar a parpadear. En cambio el sonido puede empezar a utilizar diferentes escalas, timbres. Lo que era un ding pasa a convertirse en un dom, y luego al principio era un ding y luego es un dom, 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 dom. Y luego se ha diciendo que te lo pongas ya, cabrón. Exacto, pero lo que me está diciendo, lo que me está informando no es de que me tengo que poner el cinturón, sino me está hablando de cómo es de crítico el hecho de que me tengo que poner el cinturón. Entonces, eso, si haces una reflexión sobre algo que parece muy, pues eso, muy intuitivo,
te sirve para apreciar la cantidad enorme de matices que puedes incorporar combinando lenguajes. De hecho, cuando yo hablo contigo, prefiero hablar a través de Google Meet, como es el caso, en vez de por teléfono, porque te veo la cara, veo tus gestos, puedo detectar que levantas sutilmente una ceja y entonces entiendo que lo que me estás diciendo es un matiz. ¿Cuántas discusiones estos meses se han producido entre amigos y familias porque la conversación era por WhatsApp y en el texto escrito no aparece el matiz? Estoy hablando desde un punto de vista irónico, sarcástico o, claro, ¿vale?, o alusivo a algo. Entonces, y lo queremos sustituir con emoticonos y no es suficiente. Es un gran invento. Está muy bien el emoticono, ayuda mucho, pero... Nosotros como seres humanos, cuando nos comunicamos entre nosotros, combinamos un montón de estímulos. Y algunos son lenguaje, otros son visuales, otros son una postura del cuerpo, otros son una entonación. Entonces, si yo como diseñador lo que estoy haciendo es desarrollar un producto que es capaz de tener una interlocución con el usuario, mi reto debería ser construir una conversación tan rica en matices como sea posible. Y la oportunidad que tengo es que a nivel tecnológico, efectivamente, la paleta de la que yo dispongo para componer para hacer esa composición, pues no es solo colores y geometrías, es cualquier cosa que sea perceptible por parte del otro. Y como buen diálogo, el producto no siempre lo que nos dice sonoramente o acústicamente es un aviso, una instrucción, como el que has puesto de hay que ponerse el cinturón o te has dejado las luces encendidas, sino también la manera en que suena cuando cierras una guantera o cuando cierras una puerta. De la misma manera que las personas, solo el 5 o 10% de lo que nos decimos viene a llenar las necesidades básicas, es decir, nuestras conversaciones no son referidas al vestirnos, al comer o al abrigarnos o al hacer ejercicio. El 90% de lo que decimos son chorradas si nos ponemos a pensar desde el punto de vista evolutivo. Pues de la misma manera, un coche no solamente suena en algo que te da una instrucción, también te dice algo acerca de su calidad, las sensaciones, en cómo suena cuando cierras el maletero. Claro, hay muchos planos de comunicación. Yo cuando hablo contigo o con cualquiera, no le digo todo lo que quiero que la otra persona perciba por medio de mi lenguaje hablado. Es decir, cuando tú eliges una determinada camiseta o una camisa para ir a una reunión, la eliges para decir algo. Es decir, tú no entras a la reunión diciendo soy una persona seria y confiable. Tú esperas que la ropa que llevas diga por ti soy una persona seria y confiable. Eres tú diciéndolo por otro canal. Primero si llevas ropa. Claro, porque lo que buscas es... bueno, tienes un tiempo determinado para explicar cosas y no a todo el mundo le tienes que explicar las mismas cosas y no a todo el mundo se las explicas de la misma manera. Hablando de cómo también el tema del confinamiento ha afectado a la conversación entre personas, veíamos cómo ha afectado a la percepción de intimidad. Hace un tiempo no te reunías con alguien en una habitación y posiblemente eras muy celoso del sitio en el que vives o de tu vida privada y en cambio no tenías ningún pudor en mostrar tu cuerpo, ¿no? Es decir, ibas con traje o con pantalón y una camiseta o lo que sea, pero veías a la otra persona, si está gordo, si no está gordo, etcétera, cómo camina, ¿no? En cambio, ahora vemos a todo el mundo como si fuera, pues eso, el camarero, ¿no?, detrás de la barra, del pecho para arriba, y sin embargo vemos las habitaciones de todo el mundo y lo que tienen detrás y cómo es la casa en la que viven y demás, ¿no? Hay webs que se han empezado a dedicar a criticar las casas de los famosos que han mandado un mensaje a través de Instagram o lo que sea, como puro entretenimiento, ¿eh? Entonces, de hecho, a día de hoy, cuando se hacen entrevistas en la televisión y la gente conecta desde sus casas, ya se preocupan de que todo el mundo salga que haya libros un fondo. detrás. Sí, que haya un fondo. O libros, sí, o un cuadro chulo, o discos. Sí, que haya un fondo. Oye, entonces, cuando tú construyes un producto, no todos los mensajes van en el mismo plano, no todos los mensajes son igual de importantes para todo el mundo, ni se expresan de la misma manera. Y hay muchas cosas que se pueden expresar con mucha sutileza o en un plano de atención no tan relevante o lo que sea, ¿no? Efectivamente, cuando tú diseñas un coche es muy importante que el usuario perciba si se está pasando de velocidad o si se ha olvidado conectarse el cinturón de seguridad, pero por ejemplo el caso del portazo de los Volkswagen, ¿no?, el sonido que hacen las puertas y que está diseñado específicamente para que tú tengas una percepción de robustez desde el mismo momento que entras en contacto con el vehículo en un concesionario o que lo tiene tu vecino aparcando en el garaje, ¿no? Audi tiene un equipo dedicado específicamente al diseño de sonido de sus máquinas, de sus coches. Claro, Harley Davidson
demandó a Honda en los años 90 por construir un motor que sonaba a Harley Davidson. Vale. Y durante 2 o 3 años ese pleito estuvo pasando de juzgado a juzgado, porque me imagino que nadie tenía muy claro cómo enfrentarlo, y al final llegó un momento donde la propia Honda digamos, cumplió su ciclo de existencia en el mercado, y Honda decidió utilizar otra estrategia porque vio que por ahí no le convenía. Pero el hecho de que Harley lo denunciase evidencia lo importante que es para ellos a nivel de representación de marca, tanto como el logotipo visual. Asociamos la imagen de Harley Davidson, la imagen mental que tenemos, la capacidad de pregnancia de un estímulo es la capacidad que tiene de evocar algo en tu mente, ¿no? Si yo hablo de Harley Davidson, pues a todos nos vendrá a la mente una determinada imagen visual de una motocicleta, posiblemente un logotipo, pero también un sonido. Sí. El sonido es fácil de evocar, además, el sonido es fácil de evocar. En cambio, un aroma es muy difícil de evocar. Hay muy pocas personas que sean capaces de evocar un aroma. Sin embargo, y con esto pasamos al tercer parámetro de los sentidos, desde el punto de vista del olfato, es algo que a nivel industrial, en el ámbito industrial, ese aroma o la carencia de aroma es algo que también trabajáis con empresas. Es decir, a cómo huele un producto, a cómo con el paso del tiempo se degrada de una manera o de otra, ¿no? Claro, porque es otro estímulo muy poderoso. De hecho, cada sentido funciona de una manera distinta. Y en el caso del olfato, nosotros hemos trabajado también con una ingeniera química en Zaragoza que se dedica a diseñar perfumes, viendo cómo cómo afectaban a la percepción de las personas y tal, y cómo se correlacionaba el diseño del envase con el diseño del perfume. Uno de los proyectos más difíciles que puede hacer alguien en el mundo del diseño, y de hecho los estudiantes nuestros de primer curso son los primeros ejercicios que hacen, es diseñar un envase de perfume, porque se supone que cuando tú como usuario vas a un centro comercial y ves un envase o ves una campaña publicitaria que te enseña un envase, tiene que ser capaz de sugerir la experiencia que vas a vivir cuando huelas el perfume, y nadie es capaz de recordar un perfume. Es decir, los aromas tienen, el sentido del olfato tiene la capacidad, tiene la característica de que no es evocable, tú no puedes recordar un perfume, y sin embargo es de los que son capaces de evocar más imágenes mentales una vez que lo percibes. Es decir, que va en un sentido, una vez hueles algo te acuerdas de tu niñez, pero no te puedes acordar de tu niñez a qué olía algo. Tú no puedes recordar el olor de un queso que te encanta. Vale. No lo puedes evocar. En cambio, una canción, si cierras los ojos, posiblemente la vuelves a escuchar, entre comillas, en tu mente. Y una imagen también. Vale. La recuperas. Pero tú no eres capaz, hay poquísimas personas que sean capaces de evocar y recuperar la experiencia de un aroma. En cambio, la memoria olfativa es se produce cuando tú hueles algo y automáticamente lo relacionas con algo. Exacto. Pero muy pocas personas tienen una base de datos de olores que digan, mira, si esto olía esto, esto olía esto. Solo cuando tienen de nuevo ese estímulo. Exacto. Tú no puedes recordar el olor de un queso, pero es muy posible que cuando, además inopinadamente, es decir, de manera inesperada, en un centro comercial de pronto pasas por la sección de quesos y huele un queso que están cortando para alguien y tú percibes ese olor, automáticamente recibes el impacto brutal de la imagen mental de un verano de tu infancia en el pueblo donde estabas con tu abuela y tus amigos y alguien que conociste de quien no te acordabas, y es súper emotivo. ¿Vale? A mí me pasa con el coco de los aceites de coco de los bronceadores, que de repente me acuerdo de algún momento de mi niñez, no sé qué, pero yo qué sé, o que me dejaron en la playa tirado embadurnado de aceite. Sí, pero además es un disparo enorme. Es decir, desencadena una respuesta emocional brutal. Digo, posiblemente sea porque el canal está vacío. Por ejemplo, nosotros no tiene ruido, porque el canal no tiene ruido. Hay una experiencia, hay algún vídeo en YouTube que podéis buscar si os interesa, hay una experiencia. Nosotros estamos acostumbrados a que las personas que vemos, en el plano visual, estamos bombardeados de estímulos, principalmente publicitarios. Cuando tú vas por la calle, hay publicidad por todos los sitios, estás buscando estímulos para caminar, no chocar con alguien, etc. Entonces tu sentido está hiperactivo. Si alguien ha hecho una pintada en una pared con un poema, puede ser que lo veas, que lo leas, pero es muy posible que te pase desapercibido
porque tu capacidad de percepción, tu cerebro instintivamente está focalizada para no prestar atención a lo que en teoría es accesorio. Entonces, creo que está cuantificado en 15.000, 20.000 bits de información lo que nos pues rodea. Hay un experimento muy bonito que podéis buscar el vídeo por YouTube, que lo que hicieron fue colocar poemas en braille, con puntitos, en pasamanos de una escalera de metro. Entonces, y el mismo poema pintado. La mayor parte de usuarios que bajaban por la escalera pasaban por delante del poema y no le prestaban ninguna atención, pero cuando pasaba una persona ciega, un invidente, que iba apoyando su mano por el pasamanos, por donde pasa cada día, y no hay ningún estímulo, cuando de pronto percibía los puntos de braille y un mensaje poético, su respuesta emocional era brutal. Se emocionaban muchísimo. Lo primero es la sorpresa de aquí hay algo. Sí, claro. Y aquí hay algo que reconozco, y una vez que lo reconozco, ¿vale? Entonces, esa secuencia es la que buscas cuando invitas a alguien a ver un coche en un concesionario y tú eres el vendedor. Lo que buscas es que esta persona diga, uy, aquí hay algo, este algo me dice algo, y ese algo que me dice me emociona. ¿Vale? Por eso, si te das cuenta, en los últimos tiempos los fabricantes de coches han dejado de vender coches en concesionarios que están en el bajo de un edificio y han pasado a diseñar su concesionario como si fuese un parque temático, para controlar absolutamente toda la experiencia. Desde que entras por la puerta, cómo huele, cómo suena, cómo te reciben, si te tratan de tú o de usted, si la persona que te atiende viste de una determinada manera, si es más informal, si te ofrecen un catálogo al principio o al final, si tú has podido aparcar en un sitio o en otro. Es decir, se intenta controlar toda la experiencia para que los estímulos que recibas estén perfectamente ordenados, vayan en secuencia y sean capaces de desencadenar la respuesta emocional que se pretende que desencadenen, ¿no? Y volviendo un momento al sentido del oído que hemos hablado antes, una estrategia de venta en coches es abrir y cerrar puertas. Claro, sin decirte, no te dicen mira qué duro es este coche. Te dicen mira es muy cómodo, pero le doy un buen portazo para lo de va muy duro, ya cae directamente, la peseta cae en tu cerebro. No hace falta que te lo diga yo, utilizando la palabra es muy duro. Directamente el sonido genera el registro en tu cabeza. De un modo que percibes, pero el hecho de que percibas algo no significa que seas consciente que haya pasado. Es decir, puede acabar cayendo en el registro mental que tú vas a conservar de ese producto sin necesidad de que tú hayas sido consciente de que ha pasado la barrera, ¿no? O la propia previsión que tú pudieras llevar, ¿no? Claro, porque también cuando diseñan las experiencias los profesionales del producto, entiendo que tienen también muy en cuenta o tenéis muy en cuenta cuáles son esas sensaciones que vais a atacar, que luego el usuario va a atacar de primeras, y cuáles quedan en el recuerdo para dentro de 3 semanas, a lo mejor que te acuerdes. A lo mejor una de ellas es la del olor, ¿no? El olor, por ejemplo, salvo que me corrijas, creo que no hay máquina que lo detecte a día de hoy. Tú puedes hacer una composición de gases de cuánto hay de hidrógeno aquí, cuánto hay de metano, etcétera. Pero lo que es la composición, vamos a decirlo, organoléptica, ¿no? Hasta donde yo sé no hay. Yo recuerdo en Opel, yo hice unas prácticas, te estoy hablando de hace más de 20 años, en Opel y en el laboratorio en uno de los laboratorios de calidad, recuerdo que nos iban pasando a unos y a otros para que diéramos nuestra evaluación y fuéramos apuntando cómo nos olía, de bien o de mal, diferentes plásticos que simulaban haber estado expuestos pues al sol. 1 hora, 5 horas, 10 horas al sol, ¿no? Para ver esa degradación del plástico si llegaba a ser desagradable. Hay experimentos que sí, que buscan diseñar narices artificiales. Efectivamente, lo que perciben principalmente son emanaciones de gases o cosas por el estilo. El funcionamiento yo tampoco soy un especialista en tema de olfato, pero hasta donde sé funciona bastante con receptores de tipo llave cerradura. Es decir, hay partículas ambientales que encajan en determinados receptores que tienen determinadas... No son tampoco exactamente iguales para todas las personas. Por eso hay personas que determinados olores les resultan muy, muy, muy desagradables, y otras a quienes el mismo olor no les resulta tan intenso ni tan desagradable, y simplemente es que ese tipo de receptor lo tienen en menor cantidad. Claro, es que se desarrolló
la película fotográfica y luego el sensor fotográfico, que funciona exactamente igual que nuestro córtex visual. De hecho, es una representación retinotópica, ¿no? Es decir, los conos y bastones que tienes en el ojo, que equivale a 575 megapíxeles, es que hace poco hice un vídeo sobre ello, 575 megapíxeles son los mismos que tienes en el cerebro. Es decir, hemos sabido hacer un aparato que es la cámara de fotos, que es como un ojo. Hemos sabido hacer un micrófono cardioidal, que tiene una membrana que funciona como el oído. Pero no hemos diseñado un sistema que funcione como la pituitaria, ¿no? Claro, pero es que los elementos físicos son distintos. En el caso de la luz, pues son ondas luminosas, etcétera. En el caso del sonido son ondas, pero en el caso del olfato son partículas. Claro. Entonces el principio físico es distinto. De hecho, uno de los grandes retos, por ejemplo, de producto, pero también de quien fabrica películas o anuncios, es poder generar aromas. Y generar aromas es muy complicado. Pero es que además te inspira. Yo recuerdo abrir rollos de película 120, ¿no? Es decir, de rollos de película fotográfica de 6x6, ¿no? Para cámara de medio formato. Oye, y el chute de hexacloruro de plata cuando lo abrías, te lo guardabas en la nevera, ¿no? Y lo abres. Y es que ya dices, coño, vamos a ponernos a la acción. Es que ya te entran ganas de empezar a tirar las fotos, ¿no? No muchas, porque eran 12 exposiciones. Sí. Pero coño, que es que hasta venden una vela que huele a ordenador Apple recién abierto. Entonces en perfumería los recursos disponibles, porque luego hay otra característica, es que estas partículas se degradan. Es decir, tú puedes mantener un sonido indefinidamente, pero una partícula de aroma se degrada porque es una partícula, es un elemento material. Es volátil, sí. Entonces se degrada y se degrada rápido. De hecho, el olfato se satura, yo quiero recordar que es a partir de la tercera experiencia, es decir, tú puedes oler 3 perfumes distintos y reconocer la diferencia. El cuarto, si fuese igual que el primero, como no tienes la capacidad de evocación y tu sistema se satura a partir de la tercera experiencia, si el cuarto fuese el mismo que el primero, la mayor parte de personas no reconocerían que vuelve a ser el primero. Recuerdo lo que acabas de decir, me lo contó la madre de una amiga mía del cole, que ha sido durante años la primera responsable, ¿no? en concreto de Lancaster, y nos contaba que cuando trabajaba en el Corte Inglés y que para hacer las pruebas de perfume al cabo del tercer o cuarto que acabas de decir tú, o sea, creo que lo has clavado, tenían incluso que salirse, airearse, sí. Porque ya daba igual lo experto o sea, da igual que fueras Patrick Susskind del perfume, o sea, tu pituitaria estaba saturada, daba igual lo experto que fueras en perfumes, claro, o sea, era técnicamente imposible que pudieras distinguir ya. Los receptores se ceban porque esas partículas los rellenan literalmente, y hasta que no se degradan y vuelven a quedar vacíos, es como tener agua en el oído. Claro. Hasta que no se ha eliminado, no puedes volver a tener una experiencia. Entonces, el hecho de que sean tan volátiles hace que tampoco sean capaces, que sean muy difíciles también, no solo de sintetizar, sino de mantener y de preservar. Por eso la industria perfumera en realidad utiliza muy pocos recursos. Son muy pocas, no son tantas las sustancias químicas que permiten fijar aromas que no se degraden, que sean estables, que funcionen el tiempo que tienen que funcionar, que no tengan que no se pudran, que no tengan una afectación, que sean producibles de manera industrial masiva. Es todo un reto. Entonces, incorporar olores en un producto es un reto más complicado, pero es un reto más complicado porque tecnológicamente es muy complicado. Si lo consiguiéramos sería tremendo, porque como digo, la capacidad de evocación que tiene un aroma es mucho mayor que la visual o incluso la sonora. Si yo pudiera abrir un coche y que te oliese a vacaciones de verano en familia, te lo tengo vendido. De la familia, Yo creo que hay alguno que huele a familia y me vuelvo ya. Claro, entonces ese sería un reto espectacular. Pero tecnológicamente es muy complicado. También me consta que hay empresas que están avanzando mucho en ese sentido, Por ejemplo, en el tema de aromas para el hogar, pues el grupo Bosch lleva años haciendo experimentos, intentando desarrollar máquinas, electrodomésticos que tú puedas configurar para generar aromas de manera sintética. Pero bueno, yo he podido conocer algunos de los experimentos que tienen en marcha y realmente es muy difícil. Y por ejemplo, la parte contraria también. Conseguir que un lavavajillas no huela mal, o que una lavadora no huela mal, o que un coche que está expuesto al sol no huela mal, etcétera, son retos
tecnológicamente de un nivel muy, muy, muy complicado. Creo que el desafío no es tan hacer que algo huela bien, es hacer que algo deje de oler. Es decir, es como decir que una persona huela bien es echarle 5 litros de colonia. Que una persona deje de oler, pues a lo mejor esa persona, sobre todo si lo tiene en sus glándulas, ¿no? Bueno, entonces, el reto, y esta es una palabra que me encanta cuando hablamos de diseño, que suena muy bestia cuando la dices, pero el reto es controlar. Realmente, lo que yo quiero no es emocionar a saco, lo que quiero es controlar qué emoción. Hay veces que a determinados usuarios lo que me interesa es que tenga una emoción, la que sea, y hasta un determinado punto. No todos los productos tienen que volverte loco. Pero es que esa es la naturaleza de un sistema. A ver, tú ya sabes que me dedico a hacer presentaciones y ayudar a empresas, sobre todo en entornos industriales, a presentar de tal manera que no sea un chusco y sean las porquerías de PowerPoint que vemos normalmente. Y lleva un proceso. Yo siempre les digo, no pretendáis tener a la gente el 100% atentos. Es decir, ni que estén el 100% del tiempo emocionados. Una persona que durante 40 minutos está el 100% del tiempo emocionada ha consumido como 5.000 calorías. Necesita tomarse un par de bistec antes de entrar a tu charla. Entonces es cómo modulas, cómo diseñas tu charla, tu presentación. Por eso me refiero a las presentaciones como sistemas, ¿no? O sea, ¿qué alineas? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Uh-huh. Y lo que va después del olfato, hemos hablado de la vista, hemos hablado del oído, del olfato. El olfato va totalmente relacionado con el gusto. Sí, que son canales muy, muy parejos. Uh-huh. Y es algo que hoy por hoy con la alta cocina está muy en boga, pero en el ámbito industrial entiendo que tenéis esa relación, ¿no? Con el mundo de cocina o por lo menos con el mundo del gusto. Sí. Diseñáis para fabricantes, ¿no? Aquí no se trata tanto de que tú vayas a detectar a chupar un volante en tu coche o en tu teléfono móvil, pero sí que en el mercado de la alimentación es fundamental. Entonces, aquí, digamos, el planteamiento más bien es la dirección contraria. Aquí lo que ha ocurrido es que fabricantes de productos de alimentación acaban recurriendo a expertos en diseño para que les ayuden a hacer esta conceptualización, a conceptualizar la experiencia del usuario y cómo, por ejemplo, diseñar un envase, un packaging de cerveza, para que en el momento en que se abra libere un determinado aroma que primero llega al olfato y tal, y te predispone a que tu experiencia del gusto sea de una determinada manera. Entonces, el trabajo de diseño consiste aquí en estructurar la experiencia o ayudar al experto que produce el alimento a construir la experiencia, en qué secuencia debería el usuario experimentar esas emociones para que sean realmente ricas, cómo se van a apoyar, por ejemplo, en el propio diseño. Porque aquí hay una secuencia al final. Tú vas a ver el envase cuando abres una botella de vino. Tú vas a ver el envase o una lata de cerveza, ¿no? Primero ves el envase que tiene un formato, un tamaño, un peso, unas gráficas, una información que te invita, sugiere, seduce, propone, genera una expectativa. Después, desde el punto de vista estrictamente funcional, ha tenido que ser capaz de preservar el producto, ¿no? Más que funcional, me gusta decir utilitario. Ha tenido, porque la parte emocional me parece que también es funcional. Entonces, desde un punto de vista utilitario, ha tenido que preservar el producto, tiene que servir para que abras la anilla con una experiencia. Posiblemente en el momento en que abras la anilla va a hacer un sonido, un chas, ¿no? el crack. Hablábamos antes de los anuncios de Volkswagen y el portazo, pero el icono de los helados Magnum de Frigo es el sonido del crujido del chocolate, que es el que utilizan. El envase de medio kilo de Magnum, de bote de helado, está diseñado con una determinada geometría que desde el punto de vista ergonómico te permite que cuando lo destapas lo aprietes y escuches el crack. Es verdad, la parte de arriba es como un chocolate más crujiente y es una capa que le das y tiene un rebaje en los costados para que cuando tú aprietas ese chocolate craquele hacia arriba, como si fuera una burbuja. Vale. Entonces te predispone realmente a disfrutar de la experiencia del gusto, ¿no? Sí, entonces, sí. Ese diseño de ese envase está hecho para que el producto te sepa de una determinada manera. Es como cuando te vas a tomar unas papas bravas y hay un sitio en Salamanca en el que te ponen abajo el picante y arriba la espuma de mayonesa y te dicen, si no has tomado nunca, te dicen, ¿conoces nuestras papas bravas? Y digo, pues hombre, no una a una, pero vamos, sí. Entonces me tienes que meter abajo del todo
Y luego, Manual de instrucciones. Manual de instrucciones para llevarte unas papas bravas, pero es que cambia completamente, porque resulta que se mezcla la emulsión de arriba con la de abajo y los restaurantes de menús de degustación y demás, ya ni te digo, ¿no? Bueno, pues es química, ¿no? Es química y es construcción, claro, sí, al final es... Por eso digo que el principio de diseño realmente, tú decías, vuelvo un poco a cómo has empezado, ¿no? Hablamos de carcasas y no sé qué, bueno, ahora realmente de lo que hablamos es de necesidades y de conocimientos principalmente de antropología, etnografía, sociología aplicados para caracterizar esas necesidades, por un lado, y por otro lado, conocimientos de tecnología para construir algo que sea capaz de resolver esas necesidades. Y ahora aplícalo a la cocina, a la automoción, al diseño de una comunidad social que tiene un problema que tiene que resolver, al ámbito sanitario, al diseño de una interfaz, a un teléfono móvil. Y además, todo este progreso, llámalo conocimientos técnicos, conocimientos teóricos, aplicación práctica, nos ha permitido incluso alcanzar lo que era un sentido que está ahí de siempre, el tacto, pero que de una manera dirigida o desde el punto de vista industrial tampoco estaba explotado. Y creo que a nivel interfaces, con las respuestas hápticas, ¿no?, que se llaman, ¿no?, de los teléfonos, es cuando empieza a desarrollarse, hasta el punto de que a día de hoy, por ejemplo, hay coches que si te cambias involuntariamente de carril, te vibra el volante, ¿no? Sí. ¿Y esto es algo que estáis trabajando también ahora? Claro, es otro estímulo. Y a nivel tecnológico, el tacto es muy fácil de estimular, además. Porque cualquier elemento que se mueva, vibre, haga un cambio de temperatura o de humedad, etcétera, es perceptible. Entonces hay muchas opciones. Me estaba acordando ahora de un proyecto que hicimos hicieron unos estudiantes hace unos años, que era una pulsera de silicona con un alambre con memoria en su interior, donde con una pequeña carga eléctrica el alambre se mueve. Se encoge un poco o se estira, ¿vale? Con una descarga eléctrica muy, muy, muy pequeña. Espero, porque a mí me dices pulsera, alambre y carga eléctrica y a quien se lo compra, tío. Mira qué proyecto tan chulo. Lo que hicieron fue un dispositivo Bluetooth que vinculabas al teléfono móvil, en este caso de una persona mayor que vivía en una residencia, y utilizando la tecnología ya existente de WhatsApp, porque muchas veces nosotros casi nunca diseñamos tecnología, lo que hacemos es explotar la tecnología que ya existe. Entonces, la silicona evidentemente existe, hay muchas pulseras en el mercado, este material del que estoy hablando con memoria existe y WhatsApp existe. Y lo que hicieron estos estudiantes, que eran de último curso, fue utilizar una de las funcionalidades de WhatsApp que te permite que un dispositivo Bluetooth tenga una determinada respuesta cuando tú envías una señal. Esto sirve, por ejemplo, para que la cerradura de mi casa esté conectada con Bluetooth a mi móvil y yo pueda enviar un mensaje a mi hija que está llegando diciéndole abre la puerta y se abre, ¿no? O abre la puerta del garaje o lo que sea. Es decir, lo que hicieron fue que el mensaje un beso se correspondía con un movimiento, el mensaje un abrazo se correspondía con un movimiento distinto, y el mensaje te echo de menos se correspondía con otro movimiento distinto. Entonces tú podías enviar a un abuelo que no tiene ni idea de cómo utilizar un smartphone y lo tiene en su bolsillo, un WhatsApp que dice abuelo un beso, y el abuelo recibía una caricia en su muñeca, miraba quién se lo había enviado y sabía que era su nieta no sé qué, que está estudiando de Erasmus y por lo que sea en este momento se ha acordado de mí. Y no es que me diga un beso con un emoticono, es que está sentado en su silla el señor en la residencia y percibe una caricia en la muñeca. Estamos hablando de algo que puede llevarnos también a un sitio muy oscuro, ¿eh? Claro, que es ya sustituir las emociones reales por emociones inducidas electrónicamente. No. La emoción es totalmente real. Ha habido un ser humano que le ha enviado una muestra de afecto a otro ser humano y ya está. Sí, eso es cierto. Bueno, lo que antiguamente eran las cartas, ¿no? En vez de hablarle a alguien, pues le lees en una carta. Sí, pero en este caso estamos utilizando un canal distinto, que es el del tacto, que como dices tú no está explotado y por tanto está abierto. Y entonces claro, es una sorpresa. Porque ese abuelo que no se lo espera, de pronto alguien ¿no? experimenta un estímulo que promueve una respuesta emocional muy intensa. Porque estás utilizando un canal y un código muy literal, ¿no? Y esto, como es un canal que estamos abriendo ahora desde el punto de vista del diseño, se presta a proyectos de lo más interesantes. De hecho, creo que en tu equipo, ¿no?, en tus estudiantes tenéis un ejemplo de cómo dialoga, en este caso, en el ámbito de la higiene íntima.
El año pasado en la asignatura de semiótica es una asignatura optativa y lo bueno que tiene es que te permite hacer, son estudiantes que están especialmente motivados, si no, no cogerían esa asignatura optativa. Y entonces, además siendo de último curso, pues ya tienen un conocimiento muchas veces mayor que el de los propios profesores de muchas cosas y te permite hacer proyectos especialmente ambiciosos, ¿no? Lo que les propusimos fue simplemente que diseñasen un estímulo nuevo en un producto que ya existía, que fuera capaz de expresar un mensaje de una manera que resolviese una necesidad. Entonces hubo varios estudiantes que propusieron diferentes cosas. Hubo unos estudiantes que propusieron pues que tú colocabas una tetera en el fuego y cuando el vapor empezaba a salir tenía un silbato de una determinada manera que generaba un pitido determinado que tú lo escuchabas y se asociaba con el hecho de saber que estaba hirviendo a una determinada temperatura, por ejemplo, ¿no? Pero hubo una estudiante que lo que hizo fue proponer que en un tampón femenino, ¿no? Pues un tampón menstrual, lo que hacía era impregnarlo de un producto químico que era capaz de generar, en presencia de humedad, una respuesta de frescor análoga a la que experimentas cuando colocas un caramelo de menta en la boca. Entonces el objetivo del proyecto era enviar el mensaje a la usuaria, en este caso, de que era el momento de sustituir el tampón porque estaba húmedo. Antes de que la usuaria pueda percibir una sensación incómoda, ¿no? O hasta un punto desagradable de humedad, el receptor de temperatura es más sensible. Entonces lo que hacía era lanzar un estímulo que iba dirigido al receptor táctil, pero en el plano de la temperatura y no en el plano de la humedad. De manera que antes de que tú pudieras sentir el estímulo pues desagradable o no esperado de humedad, percibías el estímulo de frescor, que es un estímulo agradable. Entonces, si no recuerdo haberme echado Vicks Vaporub y que de repente empezara a sentirte fresquita, ¿no? Eso es. Significa que es el momento de actuar de una determinada manera, que en este caso sustituyendo el producto, ¿no? Pero bueno, es decir, al final nosotros lo que buscamos haciendo que el producto explique cosas es que el usuario responda de una determinada manera. Esa respuesta de eso trata un diálogo, ¿no? Por eso es un diálogo. Claro. Por eso el lenguaje es un diseño y sirve para un diálogo. Puede ser una articulación de algo, manipular algo, modificar algo, adoptar una decisión o lo que sea, ¿no? Hay una tendencia en diseño que cada vez tiene más peso, que es, en vez de productos automáticos, que fue una tendencia que estuvo en vigor hace unos años, ¿no? Productos más bien educativos. Lo que se busca es, por ejemplo, yo no busco un interruptor que enciende y apaga automáticamente la luz de mi habitación cuando yo entro y salgo, ni un coche que coloque automáticamente mi cinturón de seguridad. Lo que busco es que el coche me diga que tengo que ponerme el cinturón de seguridad y yo adopte la decisión, o que mi producto me diga que tengo que apagar la luz del cuarto porque estoy haciendo un consumo energético descabellado. El efecto es el mismo, pero en vez de generar usuarios estúpidos, al contrario, generamos usuarios smart, porque adoptan el aprendizaje y adoptan el hábito de apagar la luz de la habitación cuando salen. De manera también que si después... porque el fabricante puede tener miedo a que el usuario se sienta estúpido y se sienta manipulado, aunque a veces viendo a la gente como es, uno no sabe si eso es lo que se busca o no. Pero el fabricante no se quiere arriesgar a que se genere una disonancia o se genere controversia con su producto porque sienta que va contra su inteligencia. ¿Puede ser algo de esto? Sí, bueno, lo que busco, eso es una parte, y otra parte es que de hecho previene accidentes y malos usos. El diseño persuasivo genera hábitos. Si mi coche, siempre que subo al coche, me dice ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte el cinturón, llega un punto en que si un día el sistema del coche falla, da igual, porque yo ya he generado el hábito. Correcto. En cambio, si el coche tuviera que ponerme el cinturón automáticamente, si un día el sistema falla, entonces yo no estoy seguro. Y es posible que además yo no sepa cómo ponérmelo. ¿Vale? Porque lo he hecho automáticamente. Entonces el diseño persuasivo ya es un enfoque relativamente reciente y supera el hecho porque es algo que se ha observado. Es decir, hubo una tendencia hace unos años, no tantos, donde se buscaba la automatización de todo cuanto más mejor, porque parecía que era más cómodo y más seguro, y lo que se ha descubierto es que lo que se generan son usuarios menos preparados que en un momento determinado, si la tecnología falla o si van a hacer uso de un producto que no esté dotado de la tecnología, son usuarios menos capaces que los usuarios de la generación anterior. Entonces la misma tecnología puede servir orientada de este modo para generar de nuevo esa conversación y además para que el usuario sea el que tiene el control. Yo decido si quiero o no quiero ponérmelo.
Es decir, Claro. el producto no decide por mí. Lo que pasa es que el producto me persuade y me instruye para que yo lo haga. Y una vez que lo consigo hacer, pues la finalidad se ha conseguido del mismo modo, pero realmente es un constructo mucho más inteligente por todas las partes. Diseño persuasivo. Joder, Diseño persuasivo, con se llama. un concepto lo estamos dejando muy arriba. Pero Solamente sigue siendo comunicación, ¿no? Es siempre. decir, Es si que si hablas no es con persuasiva, si hablas con cualquier publicista, te dirá lo primero que hay diferentes niveles. El primero es informar, el segundo es seducir y el tercero es persuadir, ¿no? es que la persuasión está en nuestro ADN. De hecho, no solamente a la venta, no solamente cuando estás persuadiendo a alguien de hacer algo, es que estás persuadiendo cuando tu niña de 1 añito y medio cada mañana está acercando la mano cada vez más a la cuchara que no tiene que tocar. Claro, tú al principio pues, le insinúas que no lo debe hacer y tal, luego al final le tienes que persuadir y él a la vez te está persuadiendo a ti para que le dejes tocar eso. Están siempre negociando, ¿no? Entonces, Sí, es una negociación, sí. o sea, es una negociación continua y en la negociación está la persuasión y viceversa. Entonces, cualquiera que tenga, que yo sepa, no tengo. Bueno, pues ahora imagínate en una UCI de un hospital, donde tienes que tomar una decisión que puede afectar a la vida de una persona, ¿no? No puedes confiar en que la decisión la adopte la máquina. Esa decisión la tiene que tomar un médico. Lo que hace falta es que el médico tenga toda la información del mejor modo posible, del modo que genere la imagen mental más precisa posible, más cierta y más confiable. Lo que pasa es que aquí, Eduardo, entramos ya en el terreno del diseño ético. Es decir, ahora mismo los coches automáticos toman la decisión de cuál es la situación menos lesiva. La frase de ¿comprarías un coche que decide estrellarse y matarte a ti por preservar la vida de 4 niños que han cruzado por un sitio que no debían? Entonces entramos en un dilema ético en el cual a lo mejor por ley se dice que efectivamente el producto debe dialogar, pero la autoridad, la decisión debe estar siempre en el usuario, ¿no? Porque se plantean ese tipo de dilemas. De la misma manera que antes tú has dicho, no voy a apagar las luces automáticamente, no voy a abrocharte el cinturón solo. A lo sumo hubo una moda que era que te aproxima, que te lo pone fácil para que tú agarres el cinturón, los coches suecos, ¿no? Creo que los SAF lo tenían, que te lo presenta, te presenta la hebilla y la tienes aquí, para que hagas el buckling, ¿no? Que hagas el cierre. Pero la decisión y la acción última la hacías tú. Entonces, claro, cuando veo en determinados coches eléctricos, todos sabemos de cuál estoy hablando, en Tesla, qué demonios, decía, es que el coche va solo. Además es seguro, la idea es que sea tan seguro que nunca vaya a haber accidentes. Eso es una utopía. Y en un caso de colisión, ¿cuál es el escenario menos letal? Sí. Entonces se da ahí una dicotomía, yo creo que es apasionante, porque esto es diseño y ética al final. Claro. Porque la tecnología está. Yo cuando llevé un Tesla Model S yo alucinaba de estar. Hubo un momento que pensaba que estaba en un coche en la Commonwealth, es decir, como que lo conducía el de la derecha. Pues yo estaba con las manos sin tocar y perfectamente, incluso le decía adelantar y adelantaba al camión que tenía delante. O sea, la sensación es bastante chocante. Hoy por hoy llegará un momento en que sea más habitual, ¿no? Entonces creo que los profesionales del diseño aquí tenéis un espacio apasionante porque estáis definiendo la manera en que nos relacionamos. El ejemplo que has puesto del abuelito que recibe el beso, me has dejado alucinado, ¿no? Y yo creo que estáis realmente contribuyendo a cómo evoluciona el mundo y cómo evolucionamos las personas. La gente ahora con sus móviles hace cosas que en la vida había imaginado. Y esto por la interfaz. Hay, uno de los diseñadores más de los teóricos de diseño más famosos así del mundo, que es Sergio Mancini, el ha sido director del Politécnico de Milán y ha publicado un mogollón de libros sobre teoría de diseño y desde el punto de vista más filosófico y demás. De los primeros libros que publicó, luego ha hablado de muchas cosas, ecodiseño, diseño social y tal, pero de los primeros libros que publicó, si no es el primero, es uno que se llama Artefactos. Y precisamente lo que él explica es que lo natural del ser humano es la construcción de un entorno artificial, porque en el entorno natural no duraríamos nada. Entonces, lo que él dice que es característico del ser humano precisamente es la generación de peceras en las que podamos sobrevivir, ¿no? Y eso evidentemente pues exige de una ética. Claro, está claro. Al final, todo el trabajo de diseño consiste en construir adaptaciones, muletas, prótesis y herramientas para resolver nuestras necesidades en un entorno que es fundamentalmente hostil y que nos mataría a la primera de cambio, ¿no? O casi.
Entonces, el primer mono que bajó del árbol para coger una rama, pues fue porque la necesitaba para defenderse de un bicho que era más grande que él o de un congénere que era más fuerte que él, ¿no? Y hasta ahora, quiero decir, al final, en el fondo es lo mismo. Utilizo los recursos que tengo a mi alrededor, los organizo de una determinada manera, construyo tecnología y esta tecnología pues se convierte en extensiones de lo que yo soy capaz de hacer para adaptar mi entorno. Entonces, cualquiera que hace diseño, lo que está haciendo es construir el entorno de los demás. Y esto evidentemente implica una cierta postura. Con la gente del máster que ya, bueno, pues evidentemente son profesionales, ¿no? Han terminado sus estudios de grado y muchos de hecho vuelven al máster después de haber empezado a currar y demás. Tenemos una asignatura que es diseño en el contexto social, que precisamente reflexiona sobre estas cosas, ¿no? Y empezamos hablando de que es importante ser consciente de esto al principio. Y conforme avanzamos en la asignatura y vamos profundizando en los distintos temas, al final el de los últimos temas es, bueno, ¿y qué posición vas a adoptar? Porque quieras o no, vas a ser activista de una cosa u otra. Las decisiones de diseño que tú tomas acaban afectando a las vidas de los demás y configurando un paisaje, que de nuevo es algo de lo que en la Bauhaus de Weimar eran muy conscientes, ¿eh? Y de hecho era su objetivo, eran un poco también, no sé, el malo de las películas que quieren conquistar el mundo, pero su finalidad al final era organizar el mundo de una determinada manera. Lo que Walter Gropius quería era que la gente viviese de una manera que desde su punto de vista era la correcta. y eso es lo que buscaba. Eso nos lleva a un camino muy oscuro, aunque claro, lo que tú veas el cambio de enfoque actual es que no es el que yo crea como diseñador, que es el bueno, sino que primero me voy a molestar en investigar lo que tú crees que es mejor para ti y entonces intentaré proporcionártelo. Vale. Qué bueno. Oye, con esta reflexión que hemos aunado, no funcionalidad, sino que las emociones, me ha encantado esa reflexión, las emociones son funcionales. Hablamos de utilitarismo, hemos hablado de ética, hemos hablado de estética. Me gustaría mucho, Eduardo, que nos regales una idea, un concepto, una experiencia que desde tu perspectiva del diseño consideres que va a hacer nuestra vida mejor. Experimentar siempre. Explorar. Y si esto lo monto de otra manera, y si cambio este material, y si lo junto de otro modo, y si no. Experimentar, explorar, qué bueno. Pruebas y aprender, y ya está. Experimentar, hacer pruebas y aprender. Eduardo, me ha encantado explorar el mundo del diseño en este rato que hemos podido abordarlo. Ha sido sensacional y te agradezco que nos hayas contado y que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Muy bien, gracias a ti, encantado. Y al resto os esperamos en la próxima entrega de Cinematic, este espacio en el que hablamos sobre la comunicación interna y externa en los ámbitos de la matemática, el arte, la tecnología, la ingeniería y ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.